Dios. Es bien inminente, gloria al Señor, interesante ver que en el capítulo 3 de Génesis, del versículo 1 al 5, la serpiente engaña a Eva. Adán y Eva, del versículo 6 al 8, transgreden el mandamiento divino y caen en el pecado y en la miseria. En el versículo 9 al 13, Dios llama a Adán y Eva para que respondan. El 14 al 15, la maldición a la serpiente. La simiente prometida del 16-19, el castigo de la humanidad del 20-21, la primera vestimenta de la humanidad 22-24, Adán y Eva son expulsados del paraíso. En el capítulo 3 acontece todo esto por una razón bien simple, por cuanto no pudieron ellos permanecer en obediencia. Es bien importante, amada iglesia, que nosotros, como hijos de Dios, podamos permanecer en obediencia. Obediencia, hermano, la podemos interpretar, hermano, que aunque desobedecemos muchas de las veces, es poder permanecer luchando, el poder hacer la voluntad de Dios cuando aún nosotros fallamos a Dios. Permanecer en nuestro corazón queriendo obedecerle al Señor. Me trae a memoria cuando el Señor habla del rey David, diciendo que él es el corazón del rey David es como el corazón de Dios. Y vemos a David, hermano, adulterando. Vemos a David como un asesino, como un envidioso. Bueno, vemos a David de muchas formas, pero lo que Dios está señalando en el hombre y en la mujer es en el que él pueda permanecer en Dios, como cuando sea exhortado y confrontado por su pecado o por su falta, y reconozca que se ha desviado de los caminos de Dios. Es algo bien importante, porque podemos ver que entonces cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, cuando nosotros nos desviamos de la voluntad de Dios, Dios va a mandar de una u otra manera a su mensajero. Pero el mensajero puede ser una persona, o puede ser alguna circunstancia de la vida que tiene que venir a golpear a la persona para que pueda entender lo que está sucediendo y lo que Dios quiere de su vida. Muchas de las veces nosotros no podemos entender o no queremos entender lo que Dios está hablando, o lo que Dios quiere decir, o lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Y si lo entendemos, muchas de las veces lo hacemos a un lado porque no tenemos la fuerza para poder servirle a Dios. Entonces Dios tiene que poder tratar de una manera u otra con sus hijos para que puedan reaccionar. Dios, a través de todo este tiempo, a través de estos 2000 años y tanto, Dios sigue tratando con nosotros, la iglesia, de una manera u otra. Dios sigue hablando a través de su palabra, a través de los que predican, a través de la escuela dominical, a través de cada servicio. Dios sigue hablando a su iglesia. Dios habla cuando tú lees la Biblia. Dios habla de muchas maneras, de circunstancias. A lo mejor en tu trabajo, a lo mejor con una persona que ni es cristiana. Dios está dando un mensaje a tu vida, pero no estás atendiendo a la voz de Dios. Que a veces creemos que la voz de Dios solamente es a través de la profecía, a través de la palabra de Dios, pero el mensaje de Dios viene a veces cuando nos están confrontando de nuestra vida espiritual, a través de nuestra voluntad que estamos haciendo humanamente, y no queremos reconocer lo que estamos haciendo está malo. Dios trata de muchas maneras con la persona para que entienda, a través del trabajo, a través de la familia, a través de los hijos, a través de todo. Dios comienza a tratar para que esa persona o ese hogar o esa familia puedan buscar a Dios. Muchas de las veces a esa persona le va bien allá en el mundo y dice, pues no me está sucediendo nada malo, ¿para qué volver? Tal vez no lo está diciendo, no está confesándolo, pero a través de la vida que estamos llevando, no estamos entendiendo que Cristo viene pronto
y que si no reconocemos vamos a quedarnos. Muchas de las veces aún dentro de la iglesia no significa, porque usted está dentro de la iglesia, quiere decir que usted ya la tiene hecha, y el que está afuera y el que no se congrega ya está perdido y usted la tiene hecho. No significa tampoco porque esté todos los días dentro de la iglesia, usted la tiene hecha para irse, porque también estar dentro de la iglesia significa que debe dar frutos dignos de arrepentimiento, solamente que tiene un paso más adentro, porque cuando está congregándose, está escuchando la palabra de Dios y puede oír la exhortación de Dios y puede oír el consejo de Dios, claro que sí, pero no significa que usted se irá al cielo si usted no da frutos dignos de arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso muchos cristianos se acomodan y piensan que solo con venir a la iglesia y venir a salir de un compromiso con Dios está todo bien. Pero no es así. Satanás ataca a nuestros primeros padres para llevarlos a pecar. La tentación le resultó fatal. El tentador fue el diablo. Así como Satanás llevó a nuestros primeros padres a pecar a través de la tentación, así mismo a través de estos 2000 años y tanto, hermanos, sigue llevando a la iglesia a través de la tentación al pecado para separarlo del Señor, para separarlo de su voluntad perfecta, de separarlo por toda la eternidad, para meterlo en un castigo eterno donde nadie podrá salir. Todo aquel que entre en ese castigo eterno que se llama el infierno, ahí el enemigo de nuestras almas quiere meter a todo aquel que se llama cristiano y que está redimido con la sangre de Cristo. Es importante entonces, y la tentación viene en una forma de una serpiente. ¿De qué forma está viniendo la tentación a tu vida? ¿De qué forma está viniendo a ponerla para separarte de Dios? ¿De qué forma está viniendo la tentación para alejarte de su presencia, de su amor, de su intimidad? ¿De qué forma está viniendo? Y tú bien sabes cuál es la forma, porque cada persona sabe cuál es la forma que el enemigo está tentándole para separarlo de la preciosa eternidad de la salvación de nuestras almas, que Él ha prometido venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, pero solamente puede ser posible a través de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Satanás tentó a Eva para a través de ella hacer caer también a Adán. Ahora nosotros tenemos que esas tácticas o tentaciones pueden venir por muchos medios que a veces ni sospechamos, que miramos inocentes a veces y que no hay ningún riesgo. Pero tentaciones pueden venir bien ofensivas a nuestra vida para engañarnos. A veces solo miramos aquellas que pueden alejarnos de Dios, que traen directamente para alejarnos de Dios. Pero hay muchos medios inocentes que el enemigo puede traer a nuestra vida para separarnos de la presencia de Dios, o de aquellas personas que tienen una mayor influencia en nuestras vidas también. Es bien importante, hermano. Puede ser el esposo, la esposa, puede ser el hijo, puede ser un familiar, alguien puede ser que tenga una influencia sobre tu vida fuerte, que te pueda alejar de las cosas de Dios. Por eso es importante el amor de Adán por Eva, hizo que se separaran de Dios, que él desobedeciera a Dios. A veces el amor al esposo, a un familiar, puede ser que nos aleje de la presencia de Dios. Pero Dios no quiere que ninguno de nosotros nos alejemos de Él. Por ningún hombre, por ninguna mujer, por ningún familiar, por ningún trabajo, por ninguna situación de esta vida. Porque está en juego nuestra salvación. Alaba la gloria de Dios.
Por eso, hermano, usted debe de echarle para adelante, caminar hacia adelante. Por eso, hermano, los tiempos han cambiado y los tiempos siguen cambiando. Pero sobre todo estos tiempos, nosotros tenemos que ser constantes en nuestro servicio a Dios, en nuestra comunión con Dios, en nuestra, hermano, congregación. Debemos ser constantes para que la gloria de Dios nos ayude y nos libere de toda opresión del día que el enemigo tira sobre la vida de cada uno de nosotros. Y los pasos de transgresión no son pasos de ascendentes, sino descendentes. ¿A dónde? Hacia el infierno. Los pasos, hermano, de violar el pacto o de desobedecer la palabra de Dios no son de ascendencia, son de descendencia. Cuando tú vas bajando espiritualmente es porque algo está pasando. El pecado ha invadido la mente del cristiano y la vida cotidiana del cristiano. Y lo primero que destruye el enemigo dentro del cristiano es las buenas costumbres. Para derrotar a un cristiano hay que quitarle las buenas costumbres. Y el diablo sabe bien eso. La costumbre de orar, la costumbre de congregarse, la costumbre de ayunar, la costumbre de leer la Biblia. La Biblia dice, hermano, que tengamos que mantener las buenas costumbres, porque las malas costumbres, dice, corrompen o destruyen las buenas costumbres. Que las malas pláticas destruyen también lo bueno de Dios en nuestra vida. Cuando el cristiano pierde las buenas costumbres de Dios que se nos han sido enseñadas, implantadas por el Espíritu de Dios, venimos a ser cristianos derrotados. Cristianos, hermanos, que estamos esperando que el tiempo pase sobre nosotros. A que se acabe la vida cotidiana que tenemos en este mundo. Y el enemigo está atacando fuertemente en estos últimos tiempos. Porque sabe que le queda poco tiempo. Y la iglesia sabe que le toca poco tiempo. Debemos, hermanos, de esforzarnos a vivir mejor para Dios. Debemos de buscarle más. Debemos de ayunar más. Debemos de orar más. Hermanos, en cualquier momento suena la trompeta. En cualquier momento la iglesia arrebatada. En cualquier momento, hermano. Todo esto, hermano, está, hermano, tremendo. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Rumores de guerra, enfermedades, hermano, que tremendas. El Medio Oriente, hermano, es un destrozo allá ahorita. La iglesia, nosotros debemos de estar afligidos, porque están reuniéndose las naciones y no sabemos qué es lo que va a suceder más al rato. O bien dicho, sí sabemos lo que va a suceder. Los que conocemos la Biblia, la palabra de Dios, sabemos, hermano, que esto va a explotar, que esto va a reventar y la iglesia tiene que ser arrebatada. Pero Dios advierte, hermano, que los transgresores serán sacados del paraíso, serán sacados de la vida eterna. Que las tentaciones, hermano, la maldad que está hoy en este mundo es más grave de la que había antes.